De la reforma electoral desde hace muchos años, dada la necesidad de la misma y la gente interesada que hay tras ella, principalmente fuerzas políticas emergentes ahora que han cobrado fuerza y la demanda ciudadana que hay por ella. Vamos a estudiar el asunto. Para entender completamente el asunto tenemos que remontarnos a la historia de España, concretamente a la transición. En ella era necesaria una ley electoral que facilitase la representatividad en el Congreso junto con la pluralidad y al mismo tiempo una cosa muy importante que se ha buscado en España desde el siglo XIX con Cánovas, que es la estabilidad política, y ello era necesario facilitando mayorías. En aquella época, 4 eran los partidos importantes: UCD, PSOE, Partido Comunista y Alianza Popular. Situación muy similar a la que existe actualmente, y en ambas había que proporcionar pluralidad y estabilidad, así como presencia también de los partidos nacionalistas periféricos en el Congreso de los Diputados. La ley DONT es un sistema a medio caballo entre los mayoritarios y los minoritarios, que en función de los escaños asignados a una determinada circunscripción electoral se dan respetando el tanto por ciento obtenido por cada fuerza política. Por ejemplo, si en una circunscripción X hay 3 escaños en liza y un partido político consigue el 60%, el segundo logra el 30% y un tercero el 10% restante, el primero se lleva 2 escaños y el segundo 1, quedándose con 0 el tercero. Hay gente que considera inaceptable que se pierdan esos votos mencionados anteriormente y que no sumen para obtener escaños. La clave del tema son las circunscripciones electorales, el número de las mismas y la conformación de ellas marcan el panorama que se conforma en el Congreso de los Diputados. Si se crean muchas, como en el caso de España, que tiene 50, y se fija un mínimo de 2 por cada una, teniendo el Congreso 350 asientos, resulta que no se logra la proporcionalidad que el sistema permite si el Congreso tuviera más asientos. Y es que el tema territorial tiene que estar bien representado junto con el número de votos, ya que todo modelo de sistema político tiene que reflejar la totalidad del territorio y se ha buscado premiar a los lugares con menos población para que su sensibilidad sea recogida en el Congreso de los Diputados. Hemos de tener en cuenta que para reformar la ley electoral tiene que haber pluralidad, estar representado todo el territorio y que el sistema tenga estabilidad.
Ello se puede hacer perfectamente con un sistema mixto. Reducimos el número de diputados a 302. Recordemos que el artículo 68 fija un mínimo de 300 escaños y un máximo de 400. De estos, asignamos 200 a representación directa en circunscripción única a nivel nacional, más 52 para el partido que gane en cada provincia y las 2 ciudades autónomas, es decir, uno por cada provincia, más 50 escaños que se atribuirán directamente al partido que gane una segunda vuelta que sería convocada. Para constituir este modelo se tendría que crear la figura del diputado provincial, separada del resto de diputados. El señor o señora que obtenga más votos en una provincia tendría una mayor autonomía dentro de su grupo parlamentario, pudiendo formar parte de las comisiones que considere oportunas que sean relevantes para su provincia, y que una mayoría de ellos, pongamos por caso 3/4 partes o 2/3 partes, pudiesen bloquear cualquier iniciativa de un gobierno, aunque tuviese mayoría absoluta en el Congreso, si demostrasen que esa hipotética ley es perjudicial para sus provincias. Por otro lado, tenemos el asunto de las listas electorales, que son cerradas para facilitar el control del grupo parlamentario y los diputados que salen electos. Es conveniente abrirlas para lograr así una mayor democracia. Esto se puede hacer de 2 formas. La primera sería como en el Senado, que si pongamos por caso en una provincia se eligen 3, puedes perfectamente seleccionar 2 de un partido y 1 de otro, o bien 1 de cada formación política que consideres oportuno, o directamente los 3 del mismo. Pero hacer eso en una elección legislativa para el Congreso de los Diputados es bastante más complicado, máxime si tenemos en cuenta que, por ejemplo, con el modelo antes citado son 200 escaños. Con tal de evitar líos, es más conveniente que se puedan tachar y seleccionar los nombres del partido político al que se quiera votar, y que de las listas de los partidos, por ejemplo, si hay 200 escaños en liza, que los partidos presenten una que se pueda votar directamente, o bien seleccionando de ella los que se quieren de una lista mayor que de 300, para poder hacer descartes e incluir del sobrante.